Bueno, supongo que van a volver ahora, pero vamos repasando un poquito los grupos, ¿sí? Las preguntas. A un grupo, el grupo 1 y 3, les tocó las preguntas del grupo 1, digamos. ¿Cuál era la situación en la que se encontraba la iglesia? A ver, del grupo 1, del texto Sí, de Hechos 8, del 1 al 8. En persecución. La persecución, muy en bien. pers- para nosotros la pregunta eran capciosas, porque nosotros contestamos cuál eran las situaciones que estaban siendo esparcidos. La iglesia estaba Bien. siendo esparcida. Pensemos por un momento en la sensación, ¿sí? ¿Cómo se deben haber, en el clima que se vivía, ¿no? Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de analizar un texto de la Biblia es el clima, ¿sí? Y el clima, ¿cómo se imagina en esta situación en la que estaban siendo esparcidos? De miedo. De miedo, bien. ¿Cómo más? Certidumbre. Incertidumbre. De ¿Alguien más? desesperanza, ¿Cómo? sí, desesperanza. desesperanza, desesperado. No saber lo que sucede. Imagínense por un momento que ahí nos cuenta que Saulo entraba a las casas. No sé si no tenés activo el micrófono, Marcos. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí lo tengo. Sí, Miedo. estoy. Yo creo que mucho miedo. Miedo, imagínense, por eso, Saulo, junto con un grupo de soldados, de gente que era paga para eso, ellos tenían la autoridad de ingresar en las casas, llevarse, dice, versículo 3, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Una situación terrible, sumamente angustiante, quizás a los niños los dejaban, no lo sabemos. Bueno, de hecho, a lo largo de la historia, cuando ha habido persecuciones y ha pasado entre esas cosas, quedar familias totalmente destruidas, como en el caso de este tiempo en el que allí estaba Saulo, todavía Saulo no conocía a Cristo, y allí estaba él, ¿sí? Llevándose personas, entrando a las casas, golpeando, no lo sabemos, pero sin duda era un momento de extrema angustia, ¿cierto? De no No, saber. parece que no, ni era como siempre aviso, era ingresar para pescar los infraganti o siendo acusados, ¿sí? Y iban medio como que casa seleccionada y directamente entraban porque tenían todo el poder, como decís vos, de tomarlos y arrastrarlos y llevarlos a la cárcel. Bien, hoy justo veíamos una noticia, ¿sí? ¿Dónde era que vimos? Una noticia que entraban, no, le robaban el auto a una persona y tenía el nene adentro. El nene estaba dentro del auto y le robaban el auto. Eh, Terrible. Bueno, esto era ilegal, pero cuando Pablo va junto con otras personas a entrar a las casas, ellos lo estaban haciendo de manera legal, ¿sí? Entonces, qué miedo, qué angustia, qué incertidumbre, qué desesperanza quizás para muchos pasar por esta situación. Viste que cuando va para Damasco, pide cartas, ¿viste? Y es porque Claro, iba legal. Sí, me mandaron a hacer esto. Sí, yo estoy. Como Entonces, pasa en algunos países actualmente también. Como escuchábamos la Tenía otra como el vez, permiso cambiaron los para misioneros. circular la orden. ¿cómo? ¿Marcos? Tenía como el permiso ahora para circular, tenía autorización para hacerlo.
permiso para ir a perseguir. Así. Su rol, su trabajo era perseguidor de la iglesia. Después teníamos, bueno, qué bueno la mención también que hizo ahí Cele. Hay cristianos que realmente están padeciendo persecución, ¿no? El otro día tuvimos el privilegio de tener estos hermanos de Marruecos, y ellos no pueden ir así por la calle y decir, hablarle a cualquiera de Cristo con total libertad, ¿no? Hay lugares donde realmente están sufriendo a causa del Evangelio. Nosotros a veces decimos, no, estoy, qué sé yo, una burla, algún menosprecio, pero no es nada a comparación a eso. Después la otra pregunta era, ¿qué fue lo que produjo esta situación? Podríamos pensar que se encerraron más, ¿no? Bueno, nosotros lo que veíamos ahí, que como por eso decíamos que era parecía medio capciosa la pregunta, era que las situaciones que los perseguían, ¿sí? Las situaciones que estaban siendo esparcidos por la persecución que estaban teniendo. Eso lo veía en el versículo 1, viste que en el 1 decía. ¿Alguien de otro grupo? Porque ahí estaba, Diego estaba en el grupo 1, si no me equivoco, o 3. El 1. ¿Alguien del grupo 3? Marcos, pero va en cámara lenta. Lo que estuvimos hablando con Marco era acerca de... Bueno, Diego estaba en el grupo 1 y en el grupo 3 estábamos con Celeste y Ezequiel. Bueno, toda esa situación... De repente habla como flash. Se destraba y es como los jueves que va como trompada así Ariel con todo el estudio, porque donde se le destraba va todo rápido. Bueno, Marcos igual. Que siga Celeste. Sigue Celeste, representante del grupo 3. No, de que hablábamos con los chicos era el tema de, como que dio inicio la muerte de Ezequiel, perdón, de Esteban, ¿sí? Eso fue como la bomba que detonó toda la persecución. Muy bien. Imaginémonos por un momento que el cristianismo, en su primer tiempo, cuando ellos comienzan a hablar del Evangelio, generó muchas cosas. Generó personas que realmente creían, que cambiaban sus vidas, que Dios transformaba por completo sus corazones, pero también había grupos que reaccionaban de forma contraria, como en el caso del capítulo 5, que vimos a los saduceos, los fariseos también al comienzo, pero después comienzan los saduceos y se genera como una rivalidad contra el cristianismo porque ellos predicaban la resurrección de Cristo Jesús y eso generaba, dice que generó celos, generó mucho envidia, no sé, pero de alguna manera ellos lo veían como una plaga que había que detener, ¿sí? Y la pregunta decía, ¿qué fue lo que produjo esta situación? Podríamos pensar por un momento que ellos, al ver toda esta situación de angustia, de desesperación, de la presión de saber que en un momento no sabes cuándo alguien va a entrar en tu casa, va a llevarse a tu esposa, a tus seres queridos, pero dice que ellos fueron esparcidos
y dice el versículo 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, que en vez de callarlos, eso generó que con más fuerza salgan a predicar el Evangelio. Y vemos cómo también se va cumpliendo el propósito de Cristo al decirles que ellos debían ir por toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. Allí en Hechos capítulo 1 dicen, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto se estaba cumpliendo de una manera incómoda quizás, pero ellos tenían bien en mente y eran totalmente conscientes de lo que ellos tenían que hacer, cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Ahí Diego levanta la mano. ¿Qué iba a decir? Apagaste la cámara. Puede ser Ahí que estaban por ahí muy cómodos. Jesús los había mandado a predicar y estaban muy cómodos y medio como que con esto los sacó a moverse. Estaba pensando también el otro día. Que como que estaban así, tenemos nuestro grupito acá, allá, y medio como que con esta movida, esta persecución, salieron verdaderamente a predicar al resto. Bien. Que como Pero dicen, también, ¿no? El hecho de que tenemos que pasar por un momento de crisis, como que fueron sacudidos para decir, bueno, ¿qué hacemos en esta situación? O sea, ¿cuál era el mensaje? Era que tenían que llevar el evangelio a otras personas, y si estaban tan tranquilos fue el momento de crisis para que pudieran moverse y decir, bueno, recapacitamos en esta situación de qué estamos haciendo con nuestras vidas, hicimos con la tarea que nos dieron, o sea, ¿cumplimos con la tarea que nos dieron o no? Bien. Entonces ahí dice, que decía, ¿qué produjo esta situación? ¿Qué hacían los cristianos en los lugares donde iban? Predicaban el Evangelio. Ellos predicaban el Evangelio en cualquier lugar a donde ellos se encontraban. Ahora, Este es el pensemos por un versículo momento, 4. En el versículo 4. versículo 4, pensemos por un momento en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí estamos muy cómodos, ¿sí? Y a veces es necesario para nuestras vidas, Dios utiliza situaciones de pruebas y a veces reaccionamos ahí, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos han pasado cosas y decimos, no, tengo que cambiar en esto, ¿sí? Y las pruebas nosotros las tenemos que tomar de esa manera. Tenemos que usarlas para el beneficio de la obra de Dios, ¿sí? Para alcanzar a otros con el Evangelio. Y es esto lo que hicieron los primeros cristianos, ¿sí? Todavía es interesante que todavía no eran conocidos como cristianos, ¿sí? Recién en el capítulo 11, en la iglesia de Antioquía, se les llamó por primera vez cristianos. Pero esto me hacía pensar también en este tiempo, ¿no? En este tiempo que estamos atravesando, sin duda el Señor ha hecho cosas en nosotros y lo sigue haciendo y lo debe seguir haciendo. El tema es cómo vamos a actuar ante este tiempo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas. Y por hablar con algunos de ustedes, algunos me comentaban, este tiempo ha sido de bendición para mi vida, me ha hecho afianzar mi relación con Dios, me ha hecho ver la necesidad de otros. Hoy le contaba a Luciana, a mí hay muchas cosas que me han hecho clic en este tiempo, ¿no? Y una de las cosas que quizás es notoria es ver la necesidad de otros, ¿sí? A veces es como que entendemos la iglesia como un lugar físico en el que vamos y estamos, y eso es la iglesia. Sin embargo, vemos que la iglesia es mucho más que eso, son personas, ¿sí? Que creen en el mensaje del Evangelio y lo proclaman y lo viven, ¿sí?
Y ese vivir el Evangelio implica, como vemos acá en el capítulo 8, cómo ellos también veían las necesidades de los demás. Y eso generaba, dice, no sé si puse esa pregunta, pero no, lo que generó eso, en el versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y antes de empezar, cuando recién empezamos, que estaban ingresando todos, había una canción que se llama Alguien les hablará. Y la canción dice, alguien les hablará de Cristo y todo cambiará, ¿sí? Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. A veces no somos conscientes de eso, ¿no? Yo le agradezco al Señor el día que alguien me habló de Cristo. Y realmente, sinceramente, al principio era, no, yo no quiero saber nada de eso. No, no, a mí con eso no me vengan. Jamás me hubiera imaginado proclamando el Evangelio a otros, ¿sí? Y yo le doy gracias al Señor porque hubo personas que me hablaron de Cristo. Así que eso tenemos que verlo, porque a veces no sabemos. Quizás el Señor nos pone una persona, ¿sí? Y una de las cosas que quisiera que nos llevemos para pensar es eso, que hagamos una lista de personas a las que no le hemos hablado de Cristo, que oremos por esas personas y que veamos la manera de alcanzarlos con el Evangelio. Quizás de manera progresiva, ¿sí? Una de las cosas que me quedó cuando habló Eber, no sé si todos estuvieron, pero él dijo que ellos van y les preguntan si tiene algún motivo de oración. Y realmente lo empecé a implementar en mi trabajo. Antes era como que iba al trabajo y lo que hacía era tratar de mantener que todos vean quién soy, digamos, ser el mismo en mi casa y en el trabajo, que hacer las cosas bien, ¿sí? Y de ahí de a poco ir generando la confianza con mis compañeros de trabajo al punto de hablarles del Evangelio. Pero me gustó como esa estrategia que utilizaron, y yo sé que ellos oran porque lo conozco a Eber, y él decía que ellos le preguntan, ¿por qué te gustaría que ore? Entonces lo empecé a implementar en el trabajo y hoy en día estamos teniendo charlas mucho más profundas con algunos compañeros puntuales, ¿no? Del trabajo, y de eso va abriendo la puerta para que Dios obre por medio del mensaje del Evangelio, ¿sí? Así que una de las cosas que les animo es que ustedes mismos se hagan una lista quizás de las personas a las que no les han hablado del Evangelio, que oren por esas personas y de a poco les presenten a Cristo, ¿sí? Y inevitablemente es necesario que conozcan a Cristo, porque si no, ¿de qué van a hablar? ¿Sí? Pero es interesante que a través de una situación tan angustiante para estos creyentes, eso no los limitó, sino que de alguna manera, como decía Cele, fue como la bomba, ¿sí? Que los impulsó a hablarles a otros acerca del Evangelio, ¿sí? Bien, después tenemos el grupo 2, o las preguntas del grupo 2 y grupo 4. Bien, ahí tenemos, a ver quiénes son representantes del grupo 2 y grupo 4. Reinaldo, Lenny, tengo eco. Perdón, todo mal con la tecnología. Lenny y nadie más, nosotros. Ahí apareció Rey. Rey, ¿te animás a decir la primera?
Sí, ahí la Se me leo. borraron las preguntas, chicos. A ver. La primera nos La decía primera pregunta, cómo era la actitud de Saulo hacia el La cristianismo y primera hacia Cristo. decía, ¿cómo era la actitud de Saulo hacia el cristianismo y hacia Cristo? Y con Reinaldo, los chicos pusimos perseguidor de cristianos. A full. Y nada más. Esa es la primera. No sé si los chicos quieren agregar algo. bueno, sin duda era una mala actitud hacia el cristianismo, hacia Cristo, De hecho, el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces, vemos como también aquellos que están en contra de los cristianos, de alguna manera están en contra de Cristo, ¿sí? Por eso ahí el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sin duda era una actitud muy mala, de amenaza, de persecución. Era como el líder de los que perseguían a los cristianos. De hecho, ahí en el capítulo 9, Bernabé presenta a Pablo, porque ya había creído, ya Dios, Cristo se le había presentado y lo había hecho nacer de nuevo, ¿sí? En ese momento, Bernabé lo presenta ante los apóstoles. ¿Por qué? Porque todos le tenían miedo, ¿sí? Dice ahí en el capítulo 9, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Allí vemos cómo Bernabé de alguna manera va a intermediar y va a mostrarles cómo Pablo había cambiado. Entonces, sin duda era una actitud mala, ¿sí? Era una actitud de rechazo, de persecución, de buscar tapar la voz de aquellos que proclamaban el mensaje del Evangelio. ¿Qué hacía Saulo mientras esperaba a Ananías? La siguiente pregunta era. Hola, hola. Sí. Perdón, se me mezcla la compu con el celular. En la número 2 pusimos, esperaba en Damasco sin poder ver y no comía por 3 días, dice. Bien, siempre, no sé si alguna vez han escuchado la frase esta, Dios no obliga a nadie, ¿sí? Eh, y siempre digo, preguntale a Pablo, o preguntale a Jonás, ¿no? Que Jonás tenía preparado un gran pez, allí en el libro de Jonás, pero acá vemos a Pablo, Saulo era un perseguidor de la iglesia, y allí se le presenta a Cristo, y cuando se le presenta a Cristo ya no volvió a ser el mismo. Él tuvo que esperar allí, y Dios utilizó a un hombre que al principio le tenía miedo, lógicamente, pero el Señor lo transformó, cambió su vida para siempre. Y de hecho, la mayoría de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. ¿Sí? Así que, sin duda, ahí decía en el versículo 3, en qué lo convirtió Dios a Saulo, según lo que le respondió a Ananías. En la pregunta 3, ¿decís? Sí. En esa pusimos que está la respuesta a partir del versículo 15, que Dios lo convirtió a Saulo en un instrumento para predicar a los gentiles, a los reyes,
a los hijos de Israel, y que sí, que fue un instrumento escogido para llevar mi nombre, en presencia de, bueno, los que nombré recién. Muy bien. Es- Entonces, chicos, todo esto que estuvimos leyendo tiene aplicaciones prácticas para nuestras vidas, directamente, ¿no? A veces damos muchas vueltas para hablarles de Cristo a las personas. Comencemos a hacerlo. Estamos para eso. De hecho, los primeros creyentes, cuando ellos fueron perseguidos, ellos ya estaban seguros de lo que tenían que hacer. No se nos retrata algún pasaje de la Biblia donde nos muestre que los discípulos oraron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora que nos persiguen? No, ellos por donde iban anunciando el Evangelio. Persona que veían, persona a la que le predicaban. Nosotros también tenemos que hacerlo. Nunca sabemos lo que Dios puede hacer. La canción esa que decía, alguien les hablará de Cristo y todo cambiará, hablaba de personas que estaban pasándola muy mal, ¿sí? Y que estaban inmersos en el pecado, ¿sí? Inmersos en la oscuridad del pecado. Pero esas personas escucharon el Evangelio. Quizás sea la experiencia de alguno de nosotros. Es mi experiencia y quizás sea la de alguno de ustedes. Quizás sea la de tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu vecino, que necesita escuchar el Evangelio y no lo hacemos. Esto debería despertar en nosotros una actitud diferente, ¿sí? De buscar de alguna manera, aunque quizás no sepas todos los versículos de la Biblia, pero hablale de Cristo, ¿sí? No sabemos cómo le habló a Ananías ahí, pero él estuvo ahí, ¿sí? Estuvo con Pablo, estuvo compartiendo con él, lo cuidó, y miren que cuando lo cuidó, Dios también mostró el poder del Evangelio a través de la vida de Ananías, porque el Señor también obra de esa manera a través de nosotros, cuando vamos y suplimos las necesidades de otros con el amor de Cristo, ¿sí? Y vemos a Ananías que hizo eso. Y él quizás no era consciente de a quién estaba ayudando. Y era nada más que nada, ni nada menos que al apóstol Pablo, un instrumento útil en las manos de Dios. Entonces no lo sabemos, pero sin duda dice ahí en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, y qué loco que también el que lo escribe es el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Entonces, les animo a que durante esta semana ustedes se anoten, ¿sí? 2, 3 personas a las que no les hayan hablado de Cristo, quizás sean las personas más cercanas a ustedes, pero ver la forma de alguna manera, alcanzarlos con el Evangelio. Y quizás, como les decía, sea algo progresivo, ¿sí? Pero el Señor sin duda va a obrar, ¿eh? Así que les animo a eso, que puedan hacerlo. Es práctico, este texto es sumamente práctico. Pero ¿saben? Otra cosa que me olvidé de decir, en el versículo 8 del capítulo 8, decía que hubo gran gozo en la ciudad, ¿sí? Hay personas que están sufriendo mucho. Y quizás las personas que están cerca y que no sabemos por las cosas que están pasando. Y cuando el Evangelio llega, transforma las vidas. Pero ¿saben qué? Da gozo, da gozo. Algo que el mundo no conoce. El mundo conoce otras cosas, pero el gozo que da Dios, el gozo que da el poder transformador del Evangelio, no lo da nada. Y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para llevar
el mensaje del Evangelio y que Dios transforme las vidas. ¿Sí? Bueno, ahí Marcos pone el desafío, ¿sí? Anótenlo, dice, piensa en aquellas personas a las que no le has compartido el Evangelio. Anótalas o anotalas, orá por ellas y ponte la meta de hablarle a alguien esta semana, ¿sí? Bueno, ¿alguno tiene alguna otra cosita con respecto a lo que hemos visto hoy? Es desafiante, ¿no? Amarilis. Eh, Estaba recordando que cuando empezamos el estudio de Hechos, dice en Hechos 1, 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si vamos a Hechos 8:1, dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces, no son casualidades. Lo mismo de que haya sido Saulo, Pablo, el apóstol Pablo, quien persiguió a la iglesia. No es una casualidad. Nada de lo que tiene Dios determinado es una casualidad. Él no actúa por casualidades. Primero tuvo que ser un fariseo de fariseos, un fiel creyente de la ley, donde él decía, él lo escribe en las epístolas y dice, yo creía férreamente y tuvo que tener un encuentro con Jesús y que, bueno, que su vida fuera restaurada y que haya un Ananías en su vida para restaurarlo también, para empezar ese proceso. Y eso es lo maravilloso, que Dios de eso, de ese conocimiento en la carne de la ley, lo transformó en conocimiento espiritual después, porque cuando él fue salvo, pudo poner en práctica y darse cuenta de todo lo equivocado que había estado. Me parece que eso es lo más, que a mí personalmente me desafía. Bueno, sí, tengo mucha gente que conoce que soy evangélica, porque siempre tenemos el título pegado en la frente de evangélica, no importa, pero ¿cuánto realmente saben esas personas de Dios y qué hago yo como para ofrecerles el conocimiento de la verdad que es el Evangelio de Cristo? Y eso es lo que tendría que no lleguemos a la instancia de ser perseguidos. Las maestras, no sé si Sol y Dama concordarán y Cele, pero nosotras no tenemos permitido hablar de Dios, ni siquiera mencionar a Dios en un jardín o en una escuela. Y cuando perdimos esa libertad de no poder nombrar a Dios y demostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones con los niños, es donde uno se da cuenta del terreno que ha perdido en el mismo trabajo, porque una cosa es con los compañeros, pero otra cosa es con los niños. Y qué difícil cuando hay un bombardeo terrible y uno, bueno, ¿cómo puede hablar de Dios y testificar cuando todo está puesto para que uno no se anime? Porque es eso, no te animás, no te la jugás y te quedás callada y no hablas. Entonces ese es el desafío, hablar. Me parece que ese es no tener que perder la libertad para salir, sino que ahora en esta libertad poder hablar de Cristo. Buenísimo. Vos sabés que una de las cosas por las que puse el ejemplo del capítulo 9 de Pablo, era porque vemos, por un lado, hay un contraste muy grande entre el capítulo 8 y el capítulo 9, y a veces pensamos que las personas que más contrarias están a Cristo son las que menos tienen con las que menos tenemos que hablar, ¿no? O quizás tenemos miedo, pero no, tenemos que animarnos. Y también, una de las cosas creo que también es importante, es ser sensibles a la necesidad de las personas.
No sé si es esa la expresión, y animarse. Una de las cosas que me marcó fue la conversión de un primo mío. Se llama Sebastián. Mi primo estaba totalmente perdido, perdido. Había su familia, él tiene 3 hijos y su familia quedó destruida por las drogas, ¿no? Más precisamente por la cocaína. Y fuimos a visitar a la familia con Luciana cuando la última vez que fuimos, hace como 2 años, más o menos, hace 2 años. Y estábamos charlando ahí con mi primo y por dentro ya decía, le tengo que predicar el Evangelio, porque no sé cuándo lo voy a volver a ver. Y le digo, che, primo, yo te voy a decir algo, ¿viste? Vos tenés que conocer a Dios, porque yo veo que tenés necesidades, que no. Pero si no conoces a Cristo, tu vida va a seguir siendo igual. Quizás vayas a algún centro de rehabilitación, todo lo que vos quieras, pero tu corazón va a seguir igual. Y ahí le empecé a hablar y le hablé de Cristo a través de la Biblia, ¿no? Y nunca supe, o sea, lo que podía pasar. Pero más o menos al año me escribió, Agus, yo estoy re agradecido con vos, porque después de esa charla estuve pensando mucho y hoy conocí a Cristo. Y yo me quedé impactado, ¿no? Porque eh, su vida cambió por completo, ¿sí? Eh, entonces tenemos que ser sensibles al dolor de los demás, ¿sí? A veces, como les decía, no sabemos por lo que están pasando los demás. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza, porque nosotros estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, dice ahí en Efesios capítulo 3. Pero cuando nosotros llevamos ese mensaje, las personas pueden ser transformadas y pueden tener algo de supremo valor, ¿sí? Sí, ¿Sabes en qué cuanto a pensaba? lo que Pensaba, decías, Agustín, esto, ¿no? De poder ser empáticos y poder pensar que podríamos haber sido nosotros los que estemos en esa situación. El Señor nos manda a ponernos en el lugar de los hermanos, pero cuánto más en el lugar del pecador, que es súper difícil el hecho a veces les cuesta muchísimo arrepentirse y no por eso no quiere decir que estén luchando. Y como sabemos, o sea, es un proceso el hecho de que el Señor hable a nuestro corazón. No siempre cuando vas a hablarle a alguien del Señor Jesús, de lo que hizo en ese momento, reciba el Señor. Plantás la semillita, la dejas ahí y el Señor va obrando hasta que se da de que reciben a Jesucristo en su corazón, pero que podamos ser empáticos con el otro, con aquel que aún todavía es pecador, que no conoce al Señor. me quedé pensando en otra cosa, en el versículo, en la última pregunta del grupo 2, ¿no? Que hablaba en qué lo convirtió Dios a Pablo, ¿no? Y dice que Dios lo convirtió en instrumento escogido. Si pensamos en lo que era Pablo en el capítulo 8, ese hombre brutal que los arrastraba y las sacaba a mujeres y no le importaba nada, un corazón frío, insensible, que iba en contra de lo que no pensaba igual que él, y después lo vemos que Dios lo puede usar como un instrumento escogido, nos damos cuenta que no importa lo que nosotros hayamos sido, lo que seamos, lo que Dios nos puede convertir en instrumentos escogidos. Simplemente tenemos que estar dispuestos. Lo que dijo Pablo cuando se convirtió al Señor fue, heme aquí, ¿no? Así que nosotros tenemos que estar dispuestos y Dios nos puede usar como instrumento escogido para predicar el Evangelio. Solo hace falta que estemos dispuestos, con empatía, con un espíritu sensible, porque esa sensibilidad nos la da el Espíritu, guiándonos, abriéndonos las oportunidades, estando cerca de Dios.
para que tengamos la sensibilidad que nos da el Espíritu de Dios, ¿no? No tenemos que irnos a Marruecos, no tenemos que salir a otros lados, tenemos que empezar por Judea, digamos, por donde estamos, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que está esperando escuchar el Evangelio. Pensaba en lo que decía Marilis, ¿no? En la escuela. Para mí no hay mejor oportunidad, me disculpan las normas institucionales de la escuela, pero yo necesito obedecer a Dios, así que lo primero que les predico a los niños, y sobre todo en ocasión de hablar de la ESI, ¿no? Viene un plan macabro de Satanás como la ESI a difamarse, a desparramarse entre los niños, y entonces pasan unos videos, unas cosas espantosas, y delante de la maestra y de quien sea, yo me planto y digo lo que digo. Se acaba la clase, quedan todos helados, me quieren comer, pero hay que animarse a empezar a romper ese hielo espantoso del pecado que llena todos los lugares donde estamos. Y lo vamos a hacer con la boca cerrada, y en parte nuestro testimonio tiene que acompañar lo que decimos. Sí, tenemos que tener testimonios, pero tenemos que abrir la boca también, animarnos, hacer luz y decir, esto es una teoría nueva, esto es del diablo, esto no tiene nada que ver con principios morales que le agraden a Dios o cristianos. Somos una cultura, un país que decimos que somos cristianos, que el cristianismo es nuestra religión oficial, y andamos enseñando estas cosas espantosas. Y decir las palabras que son espantosas, de estas cosas desvirtuadas, porque es lo que es el pecado. Tenemos que animarnos, somos instrumentos escogidos nosotros. Las piedras no van a hablar, mientras estemos nosotros no van a hablar. Así que sí, es un desafío. Ojalá no nos tenga que venir más persecución, porque no se crean que esto del COVID no tiene nada que ver con la comodidad de la iglesia, ¿no? No sé, miremos cada uno y Dios permite las cosas para que nos movilicemos. Decimos, estamos encerrados, y bueno, no estamos aislados porque tenemos otros medios, porque hoy es la era de la comunicación, entonces tenemos que igual prepararnos, porque todavía estamos en una sociedad donde tenemos que brillar como instrumentos escogidos. Tal vez las redes sociales tendremos que dejar de compartir más cosas vanas y de empezar a subir más de Cristo, a hablar más de Cristo. Si hoy lo que más se ve, donde más se transmiten mensajes ahí, bueno, empecemos a llenarlo de Cristo, del Evangelio. Empecemos a llenar WhatsApp del Evangelio. Empecemos a promocionar más canciones del Evangelio. Cuando hoy tenemos música chatarra, que habla con tanta letra de cosas tan bajas, ¿por qué no empezamos a llenar de música que hable de la vida con valores cristianos? Y bueno, tenemos mucho por hacer y de llevar el Evangelio. Y somos nosotros los instrumentos escogidos. Bueno, chicos, ¿les parece? No sé si oramos, ¿sí? Y bueno, Sí. creo que es sumamente claro el desafío que tenemos, ¿sí? Como hijos de Dios, de vivir a Cristo, de mostrar a Cristo con nuestras actitudes, con cómo nos acercamos a los demás, cómo vemos y respondemos a la necesidad de los demás, y cómo les llevamos el mensaje que responde a su necesidad más profunda, la necesidad de conocer a Dios, de ser perdonado por sus pecados. ¿Sí? Si te parece, Agustín, yo les recomiendo, chicos, que hagan ese desafío. Escríbanlo, porque te puede llevar quizás 2 o 3 minutos escribir 2 o 3 nombres, orar por esos nombres, y créanme que el Señor les va a presentar la oportunidad. Hasta se pueden sorprender de recibir de esa persona que están orando un WhatsApp con una pregunta que les abra las puertas para predicar el Evangelio.
Dios le va a dar la oportunidad. Hay que orar, así que hagamos esa lista. Es un desafío cortito, pero súper poderoso, porque se trata de orar por personas específicas con una intención específica, de predicarles el Evangelio. Créanme que Dios Dios nos va a abrir las puertas. ¿Mm? Así que, si les parece, ¿querés que terminemos con una oración, Agustín? Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que nos has dado, por tu palabra, porque hemos podido compartir, porque podemos abrir nuestros corazones, porque sabemos lo que tenemos que hacer y nos vamos desafiados y creemos y nos sentimos con este poderoso evangelio en nuestros corazones, en nuestras vidas, y queremos pregonarlo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este grupo, gracias por este tiempo. Que todo lo que meditamos hoy no caiga en tierra pedregosa, sino que caiga en tierra fértil para que lleve fruto. Te rogamos que bendigas a cada uno de los que hoy estamos aquí y que nos ayude a alcanzar a otras almas con el Evangelio. Que podamos llenar la tierra de tu Evangelio. Que podamos hablar más de Cristo con lo que hacemos y con lo que decimos también, con lo que escribimos, con lo que compartimos, con todo. Mostrar más a Cristo. Te damos gracias, nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus manos, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.